Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Reciban un saludo cordial, es una gran alegría estar compartiendo con ustedes este evangelio para que nos ayude a entender el compromiso de ir siguiendo a Jesús como Cordero de Dios. Este evangelio lo vamos escuchando el día domingo 19 de enero en nuestras celebraciones litúrgicas. Y la finalidad, como siempre, es de que ustedes ya vayan preparados, preparadas para saborear mejor el mensaje que Dios tiene para ustedes, esperando que crezca en fidelidad, en entrega y crezcan también en el compromiso de seguir al Cordero de Dios por doquiera que éste vaya y de dar testimonio como Juan el hermano, Juan el Bautista, que da testimonio y que señala a Jesús como Cordero de Dios. Vamos, antes de comenzar, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Les invito a que invoquen al Espíritu de Dios, invoquen a Dios que se haga presente entre ustedes, con ustedes, en su familia, que lo inviten a que tome posesión de su ser, de su persona, de su casa, que venga a transformar esos momentos de tristeza en alegría, que les venga también a quitar los dolores, las penas, las dificultades que puedan tener en la vida. Señor Jesús, te pedimos que envíes tu Espíritu que renueve todo, tu Espíritu que es paz, tu Espíritu que es alegría. Consuele a la gente triste, consuele a la gente que está enferma, nos siga dando trabajo, nos siga cuidando siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro hermano que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, vamos a escuchar nuestro evangelio que está tomado de Juan, del capítulo 1, del versículo 29 hasta el 34. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije: detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio este testimonio: contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestiguo que él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, este evangelio de Juan está presentándonos de alguna manera el testimonio que hace Juan el Bautista. No hay que confundirnos, aparecen varios Juanes en la Biblia, en los evangelios. Aparece Juan el hijo de Zebedeo, aparece también Juan el evangelista y aparece también Juan Bautista, ¿verdad? Parece ser que era un hombre muy común. Y también la gente a veces logra, por tradición, logra asociar a Juan el evangelista con la figura del discípulo amado, que en el evangelio de Juan nunca se descubre su identidad. Siempre se le conoce a este personaje como el discípulo amado o el discípulo que Jesús quería. La tradición después lo ha asociado con la figura de Juan. Antes de entender este evangelio tenemos que ver
exactamente cómo está formulado todo el primer capítulo del Evangelio de Juan. Primeramente comenzó con la existencia de Jesús, que es palabra, la existencia de este Jesús que existía antes de toda la creación. A estas alturas, la comunidad de Juan, la comunidad de Jesús, ya le está dando orígenes divinos a Jesús. Ya Jesús no solamente es el que nace de María y de la obra del Espíritu Santo, ahora Jesús también para esta comunidad tiene una existencia previa que viene ya a hablar de una fe muy elevada en Jesús que existía en el mismo tiempo que el Padre. En el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Comenzaba el Evangelio y con esta relación de que Jesús es la palabra que ha existido desde el principio, pues prácticamente podemos entender que ya Jesús es venerado, es adorado con los mismos atributos que se le daban a Dios, ¿no? Después viene con toda una manera este evangelio en el capítulo primero, lo que hace Jesús como palabra preexistente o palabra que estaba con Dios. La palabra da vida, y esta es una de las finalidades de este evangelio tan precioso, de este prólogo tan hermoso, verdaderamente una joya literaria. La palabra es creadora, Dios, Jesús es creador, existía, se mueve, tiene dinamismo, y una de las maravillas que Juan en este evangelio relata es cómo este Dios pone su casa, su morada entre la comunidad, el Dios que habita en la comunidad, ¿no? Y que puso su morada entre los seres humanos, y todo lo que existía era a través de esta palabra. Inmediatamente el evangelio también nos pone la figura de Juan. Dice, apareció un hombre enviado por Dios. No podemos nosotros tratar de entrar rápido al evangelio de este domingo si no entendemos el contexto. Nos pone rápidamente entonces esta figura de Juan. Dice, este personaje que para esta comunidad va a tener que decir claramente que Juan no es el Mesías, porque es muy probable que alguna gente estuviera creyendo que Juan era el Mesías y que los discípulos de Juan prácticamente se estarían viendo más bien o justificando el actuar de su maestro, que había sido también asesinado por Herodes, como el verdadero Mesías, y Jesús como alguien que le siguió en la propuesta de anunciar el reinado de Dios. Este evangelio, para quitar toda duda, para borrar toda dificultad que la comunidad puede expresar o tener, literalmente va a decir de que Juan no se puede equiparar a Jesús. Y para ser honestos, en el evangelio de Juan, nadie se puede equiparar a Jesús o a la palabra. Jesús lo sabe todo, Jesús sabe qué es lo que la gente está pensando. Jesús prácticamente es exaltado, glorificado como un Dios al estilo del Dios Yahvé del Antiguo Testamento. Nadie puede entonces acercarse o imitar a Jesús, pero no nos preocupemos porque Jesús hace una cosa extraordinaria. Jesús se encarna, pone su morada entre la comunidad. Pero antes este evangelista cree en la necesidad de poner claramente las cosas para decir que Juan no es el Mesías. Juan es enviado por Dios, y ustedes recuerdan, por los otros evangelios, sabemos cómo Dios, el ángel, se le apareció a Zacarías en el templo, y cómo le anuncia también el nacimiento de Juan, y cuando ya era prácticamente imposible desde el punto de vista humano, porque Isabel, la madre de Juan, era una mujer anciana. Y esto también nos pone dentro de la narrativa de los grandes profetas y de las matriarcas del pueblo de Israel. Todos los futuros héroes nacen de situaciones prácticamente imposibles. El caso de Isaac, que nació también de Sara, siendo prácticamente anciana. Entonces el caso de Samuel, el hijo de Ana, que también nace cuando ésta era estéril.
Entonces todas las mujeres matriarcas casi son estériles y demuestran a través de su confianza en Dios cómo Dios da vida donde humanamente no lo hay. Entonces Juan es enviado por Dios, se llama Juan, dice que vino como testigo para dar testimonio de la luz, pero él no es la luz. Y en el Evangelio de Juan vamos a entender y vamos a tener a Jesús diciendo claramente esta asociación: yo soy la luz del mundo. Y para eso vino Juan, para dar testimonio de que Jesús es luz. Juan es luz que alumbró para que todos creyeran por medio de él, pero Juan no es la luz. Y te lo va a decir efectivamente en el versículo 9. Juan no era la luz, sino un testigo de la luz. Porque nadie, como les decía, se le puede comparar o equiparar a la presencia de Jesús palabra, porque Él es la luz que ilumina a todos los seres humanos que estaba viviendo al hombre, al mundo. Y va a haber rápidamente un juicio entre los que conocen a Jesús, en los que aceptan la luz que es Jesús y los que la rechazan. Juan sería, según este evangelio, un testigo de aquel que dio testimonio, que vivió de acuerdo a los requisitos de lo que Jesús quiere por ser la luz. Y ahí tenemos estas palabras muy, muy bonitas de que la luz vino a los seres humanos y los seres humanos no la recibieron. Dice, pero a aquellas personas como Juan que recibieron la luz, se les dio el poder de ser hijos e hijas de Dios. Fíjense, aceptar la luz. Hace unas semanas estuvimos hablando de celebrando la Epifanía, la manifestación de Dios. Aceptar la luz que hay en Cristo Jesús, aceptar a Jesús, darle nuestra fe, tu fidelidad, nos hace miembros de su familia, nos une nuevamente. Una expresión bastante de buenas noticias, de alegría, esta expresión de que aquellas personas que reciben la luz forman parte de la familia. De alguna manera los lazos sanguíneos, los lazos de la sangre quedan aniquilados, porque todo mundo puede ser hijo, puede ser hija de Dios si aceptamos la luz. Y para eso viene Juan, para dar testimonio de la luz, aunque él no era la luz. Y por eso también las personas que dan testimonio de la luz tienen que entrar en su proceso de nacer no de la carne, sino del Espíritu, vivir con otros valores. Y luego también la misma comunidad dice, nosotros hemos contemplado su gloria, la gloria de Dios. O sea, la palabra, el Jesús, la misma palabra, la misma gloria que se reveló y que Juan conoce, es lo que la comunidad está invitada a celebrar. Y luego también el mismo evangelio de Juan nos presenta a Juan gritando, dando testimonio de él. Y dice, este es aquel que yo decía, el que viene detrás de mí es más importante que yo, porque ya existía antes que yo. Vuelve otra vez, esta frase la va a volver a repetir en el evangelio que hemos leído el día de hoy. Después, claro, Juan viene a dar testimonio y los judíos le mandan a preguntar que si él era el Mesías. Y dice, él confesó y no negó, confesó que él no era el Mesías. Bueno, todo esto solamente para afirmar que Juan es un testigo, da testimonio de la luz y ahora del Cordero, pero él no es el Cordero, para que no quede ninguna duda. Y yo creo que también nosotros debemos de volver a afirmar y a centrar nuestra fe cristocéntrica. Somos seguidores del Cordero, que es Cristo Jesús, pero ser seguidores del Cordero implica también vivir con ciertos valores, implica también vivir con ciertas actitudes, ciertos comportamientos. No se puede decir que soy seguidor de Jesús Cordero o que pertenezco al rebaño con esta imagen de Cordero, si no doy testimonio de Jesús con mi vida, si no doy testimonio de los valores de Jesús que están formando comunidades diferentes. Y por eso es que Juan
nos abre en esta dinámica. Al día siguiente se mueven en dos ámbitos, en el ámbito temporal, de cuando los judíos le están preguntando que si era el Mesías, o también abre una nueva sección para decir, así como el evangelio está casi estructurado por días, como el día de la creación, el evangelio de Juan. Entonces estaríamos hablando en otro nuevo momento donde va a haber otra nueva creación, así como Juan ha sido testigo de la luz y la luz se ha manifestado a los seres humanos y la luz viene con un propósito, la palabra luz, hecha luz, viene con un propósito claro. No viene para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. La misión entonces de Jesús es manifestarse como dador de vida, dador de luz. Y el ministerio de Juan es reconocer esa luz y llevar gente también a esa luz y llevar gente también ahora al Cordero que tiene poder de dar vida. Y esto es algo que no debemos olvidar. Seguir al Cordero o entender la misión del Cordero es seguir la vida, seguir la luz. Porque hay luz dentro del Cordero o el Cordero tiene un aspecto de dar vida, ¿no? Entonces en el segundo día, al siguiente día, como dice en el Evangelio, está refiriéndose a otro momento donde Dios está volviendo a recrear, está volviendo a invitar a la comunidad en la persona de Juan a descubrir quién es Jesús. Y el primer título que se le da es el título de Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y antes de ver cómo este Cordero quita el pecado de Dios, pues valdría también la pena hacer un estudio también casi ecológico de ver cómo los animales también entran dentro del plan de la salvación. Y ahora con la imagen del Cordero tenemos que ver exactamente qué finalidad tenía el Cordero dentro de la Biblia, en donde es donde aparece. Y hay varios momentitos así importantes en el mundo bíblico que aparece el Cordero. Y esto podríamos ver un acercamiento bíblico casi con ojos y mirada ecológica. Y esto también tendría que servirnos para tener actitudes diferentes con lo no humano. En la época de los años 60 se les estaba acusando a la gente cristiana de ser los depredadores número uno porque según los activistas, los sociólogos de aquella época y hasta el día de hoy, a los cristianos y especialmente a los católicos, dice, no tienen interés por la creación de Dios. Son los depredadores número uno porque ellos creen que este no es su mundo, porque ellos creen que solamente van de paso. Y como solamente van de paso y no aceptan responsabilidad en cuidar la creación, entonces aprovechan de la creación con aquel mandato del Génesis de sométanla y dominen la tierra y a todos los animales. Y los biblistas actualmente están tratando de responder a estas críticas y están viendo la Biblia con mirada ecológica. Estamos tratando de entender qué función juegan no solamente el ser humano dentro del aspecto de la salvación, sino también lo no humano, en este caso los animales. Y con gran sorpresa, en la Biblia los animales no solamente son seres que ayudan a los humanos, sino también son recipientes de la bondad de Dios y también incluso a los animales hay un plan de salvación que Dios tiene para los animales. En el libro de Job tenemos, por ejemplo, que los animales también tienen inteligencia, tienen entendimiento, que los animales tienen sentimientos que nosotros los asociaríamos solamente con lo humano. Y en este sentido, entonces, sí podemos ver que lo animal o lo no humano, o el cordero en este caso, puede representar los aspectos de una salvación que se brinda no solamente a los humanos, sino que se va a brindar también a lo no humano. La salvación de Dios incluye también
a toda su creación. Así Pablo también por ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, afirmaba que toda la creación gime con los dolores del parto. Y esto es con la finalidad de cambiar nuestra relación también con los animales, cuidar de ellos, defender de ellos. Y también en algunas ocasiones, si se sienten llamados a ser personas vegetarianas, pues sería también una manera de seguir protegiendo la vida animal. Todos podemos coexistir en la nueva creación de Dios. Y así entonces sí podemos ver al Cordero de Dios con estas características, con estas buenas noticias de Salvador, ¿no? La primera vez que aparece la imagen del Cordero de Dios, aparece allá simbolizado en el sacrificio de Isaac. Ustedes recuerdan la historia de Isaac y su padre Abraham. Abraham, que tenía el hijo de la promesa, que es Isaac, aunque también tenía a Ismael, el hijo que le había nacido de la esclava Agar. Pero el hijo de la promesa es Isaac. Un día el ángel del Señor se le aparece a Abraham y le dice: sacrifícame al hijo amado. Abraham se movió por fe, tomó al muchacho, fue caminando hasta un monte, despidió después al esclavo y solamente caminaba Abraham e Isaac. Y a la pregunta de Isaac: padre, aquí hay leña, ¿dónde está la víctima? Y el padre Abraham, el padre en la fe, ya saben la respuesta, dice: Dios proveerá. Y entonces juntó la leña, ató al muchacho, ató a Isaac, y en ese momento aparece Dios protegiendo la vida humana con la consigna de Abraham: Abraham, no le hagas daño al niño, no le hagas daño a la nueva humanidad, porque sabemos que temes a Dios. Y en lugar de Abraham apareció la figura del Cordero, la imagen del Cordero que aparece para salvar la primera vida humana. Entonces parece ser que va a haber una relación entre el Cordero salvando vidas, el Cordero simbolizado en Isaac, el hombre justo, simbolizado, salvando la vida de Isaac, perdón. Entonces hay una relación entre lo animal, que es capaz de dar vida, que se sacrifica como un Cristo, porque así va a venir justamente la salvación, ¿no? Entonces, en este primer episodio, el primer cordero que aparece en el mundo bíblico salva la primera vida humana. Es el primer cordero, pero este cordero todavía está muy limitado, vamos así decirlo. Este cordero está todavía sujeto al clan, no salva a todos los pueblos, solamente salva a una vida humana. Después el pueblo crece, se hace numeroso, e Isaac se casa con Rebeca, tiene 2 hijos, tiene a Jacob y tiene a Esaú, y de Jacob viene la descendencia, la promesa de que Dios va a estar con el pueblo. Jacob se casa, tiene sus 2 mujeres, sus concubinas, le nacen 12 hijos, le nace también una hija que casi nunca se habla de ella, de Dina. El pueblo se va a emigrar porque hay hambre en la tierra de Canaán, se van a Egipto, y en Egipto la gente, la familia humana, vuelve otra vez a ser sacrificada, vuelve otra vez a ser explotada, a ser oprimida, y cuando están en la opresión, Dios oye ese clamor y vuelve a rescatarlo. Y aparece nuevamente la figura del Cordero cuando se celebre la liturgia de la vida. Y en el libro de Éxodo se nos narra, igual que en la tradición de los números, todas estas tradiciones repiten la ceremonia del cordero sacrificado. Sacrificarás al cordero, y va a decir los rituales de cómo hacerlo, y con la sangre del cordero, bueno, lo van a comer asado, sin condimentar, con hierbas amargas, los panes ácimos, y comerás con el bastón en la mano, las sandalias puestas, como quien va deprisa. ¿Por qué?
están en el momento de liberación. Y la sangre del cordero tiene que ser esparcida por los dinteles de la casa. Así que cuando pase el ángel del Señor que va a exterminar a todo el pueblo que se ha opuesto al plan de Dios, donde vea la sangre protegida del cordero, no les hará daño. Entonces, en estos textos vemos cómo este cordero ya no solamente salva a una vida, sino que ahora salva a todo un pueblo. La sangre del cordero que salva a toda una nación de perecer. El cordero que se sacrifica va gradualmente, primero salvó la vida de Isaac, ahora salva la vida del pueblo de Israel, y muy poco a poco esta imagen del cordero va a estar entonces asociado con un aspecto de salvación. Y para el Evangelio de Juan es interesante que asocie todo el aspecto de Jesús con la historia de la salvación. Jesús se convierte en el Cordero de Dios. Incluso parece ser que Jesús es Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que salva, que tiene este poder salvífico, porque según el Evangelio de Juan, Jesús muere al mismo momento en que se sacrificaban los corderos en el templo. Y con este nuevo sacrificio de Jesús que muere justamente cuando se hacía el sacrificio en el templo, es como si Jesús estuviera sustituyendo ese rito que ya nada tiene que ver, porque no es un rito que dé salvación para toda la humanidad. Entonces parece ser que Jesús como Cordero de Dios va a ser un sacrificio universal, va a ser una salvación que se brinda y se ofrece a todas las personas que den testimonio, como dice Juan el Bautista, que él dio testimonio. Yo lo he visto y doy testimonio que él es el Cordero de Dios. Y fíjense, si ustedes tienen la oportunidad también de leer el Evangelio de Juan, podemos descubrir que cuando los soldados llegan al cuerpo de Jesús, ya no le quebran a él las piernas, porque tiene un sentido teológico de sacrificar al Cordero. Jesús se sacrifica como Cordero pascual, pero ya va a ser la Pascua no solamente del pueblo judío, sino va a ser la Pascua universal. Una Pascua que va a invitar a toda la humanidad a que descubran a Jesús como Cordero de Dios. Entonces ahora sí podemos entender cuál es la finalidad de este nuevo Cordero de Dios y cuál es la invitación que el hermano Juan Bautista nos hace para celebrar a Jesús como Cordero universal. ¿Y cómo es que el Jesús pasó a ser Cordero de Dios? Por medio de su sacrificio. En el sacrificio de Jesús va a tener un aspecto de salvación. Si tuviéramos tiempo, podríamos estar leyendo también el libro del Apocalipsis, donde se presenta la imagen del Cordero que está degollado, pero está de pie. Y toda la liturgia, fíjense, ya a estas alturas se cree que el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el libro del Apocalipsis vienen de la misma escuela, tienen al mismo autor. Cuando se habla ya en el libro del Apocalipsis de las fiestas del Cordero, prácticamente es la comunidad que reconoce que en la muerte de Cristo tiene aspectos de salvación. Y va a decir por allí en el capítulo 5, eres digno de recibir el rollo y romper sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación, e hiciste de ellos y de ellas el reino de nuestro Dios, y sus sacerdotes reinarán en la tierra. Entonces, esta es la liturgia que ya toda la comunidad muy temprano le estaba dando a Jesús como Cordero universal, con un aspecto de salvación, y por eso la invitación va a ser de seguir al Cordero por doquiera que el Cordero vaya. Y seguirlo tiene un contexto también discipular. Y el primer personaje que nos presenta este seguimiento, pues es el hermano Juan, que da testimonio, que da prácticamente la vida a causa del Cordero de Dios.
La palabra testimonio viene del griego del martureo, que significa mártir, dar testimonio. Y por eso es que Juan da testimonio no solamente de palabra. Y aquí quizás valdría la pena también a no tomar tan en vano estas palabras cuando dicen voy a dar testimonio. Hay a veces muchos grupos que se reúnen y que van a dar testimonio. Y el dar testimonio a veces no tiene nada que ver con lo que uno dice o con lo que uno confiesa. A veces uno banaliza esta palabra o no le da la importancia. Dar testimonio implica dar la vida o requiere en circunstancias difíciles estar dispuesto o dispuesta a dar la vida. Así que, hermanos y hermanas, cuando utilicen la palabra que van a dar testimonio, pues si no están dispuestos y dispuestas incluso a dar la vida, utilicen otra palabra, porque en el mundo bíblico el dar testimonio lleva una connotación de estar dispuesto a perder incluso la propia vida, por tal de entender la presencia de Dios. Y luego ya todos los acontecimientos del Evangelio que nos está diciendo, detrás de mí viene el hombre más importante, claro. Juan no es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero glorificado porque dio testimonio con su propia vida, murió crucificado, murió degollado, y la comunidad ahora está encontrando que en la muerte de Jesús hay salvación. ¿Cómo puede ser esto? Dios está del lado de los crucificados. Y este es el espíritu de Jesús resucitado que contempla Juan y que va a ir acompañando a Jesús también desde el bautismo hasta la glorificación, donde toda la comunidad le dé testimonio, le dé lealtad, fidelidad al Cordero que ha sido degollado. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces puede pasar el Cordero de Dios enfrente de uno? Y quizás no lo conocemos. Quizás necesitamos ver otra vez a Jesús con nuevos ojos. Tenemos que verlo con un nuevo corazón. No podemos seguir a Jesús, Cordero de Dios, si no hacemos la experiencia de estar con Jesús. No podemos nosotros saber quién es Jesús como Cordero de Dios si no vivimos y si no entramos en este contacto personal y directo con Cristo Jesús. Más adelante Juan al otro día, enseguidita de este texto dice, estaba Juan con 2 de sus discípulos y viendo pasar a Jesús dice, ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dijo, ¿qué buscan? Respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Lamentablemente los textos de la liturgia a veces se cortan sin entender que esto tiene todo un contexto, un trasfondo literario. Entonces, en este texto no se puede saber quién es Jesús. Solamente por señalarlo no se ha llegado al discipulado, solamente por confesarlo, pero también requiere de un momento de intimidad, requiere de seguirle, requiere de vivir como vivió el Cordero de Dios, requiere de hacer la prueba de estar con Jesús. Dice el Evangelio que Jesús, al ver que lo seguían, les invitó, vengan y vean. ¿Quieren saber quién es Jesús? Vengan y vean. Hagan la prueba, dice, y fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día eran las 4 de la tarde. Entraron en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Así está invitada toda la comunidad. No basta con seguir a Jesús sin son ni ton. No basta con un cristianismo de masas. La gente que quiera seguir al Cordero, que quiera vivir y celebrar al Cordero Pascual, o que quiera reconocer a Jesús como Cordero universal, tiene que ir y ver. Entrar en esta relación profunda de un conocimiento de lo que se requiere
conocer a Jesús, vivir como Jesús y estar con Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, no se puede ser seguidor de Jesús solamente por las experiencias de otra gente, o solamente porque recibí el bautismo, o solamente porque alguien me confirmó. Requiere el Cordero de Dios tener una relación personal, una conversión personal. Requiere que tú que me estás escuchando también te quedes con Jesús. A esta comunidad, dice, se quedaron un día. Nosotros nos podemos quedar más de un día hasta que aprendamos quién es Jesús. Y una vez que uno aprende quién es Jesús, qué requiere Jesús como Cordero de Dios, entonces podemos salir también como esta comunidad a decirle a toda la gente: he encontrado al Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si uno no hace suya la experiencia del Cordero de Dios, que tiene poder de salvar, de dar vida, de quitar pecados, no podemos anunciar las buenas noticias. Así que, hermanos y hermanas, la próxima vez que ustedes escuchen en la misa: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Piensen lo que significa ser Cordero de Dios y pertenecer al discipulado del Cordero de Dios. Significa vivir a Cristo, seguir a Cristo y dar testimonio de Cristo como Cordero de Dios, incluso con nuestra propia vida. Que tengan muy buen inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga y que este Cordero de Dios les manifieste la gloria, les manifieste el poder y les dé paz y tranquilidad en ustedes y en su familia. Hasta la próxima. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.